Hola a todos, bienvenidos a una clase más de Estadística para Pedagogía y Educación Social. Lo que vamos a ver hoy es el tema 2. El tema 2 es un tema muy largo, con lo cual voy a tardar, el vídeo va a ser un poco más largo de lo normal y además de eso no voy a dar todo, ¿vale? Estarán los resúmenes y a partir de esos resúmenes que están en mi página web podéis llegar a sacar todo lo que os estoy hablando, ¿vale? Aquí en esta página web podréis trabajar y ver todos los resúmenes que estamos hablando, tanto del tema 1, del tema 2 y las preguntas separadas por exámenes, lo cual os va a ser especialmente útil a la hora de estudiar. El tema 2 nos habla de la investigación científica y la educación, de cómo es una ciencia, perdón, y las características que tiene que tener una ciencia. Una ciencia tiene que tener muchas características para poder ser consideradas como tal. De hecho, ha habido un gran debate de qué es lo que se considera una ciencia y qué no se considera una ciencia. Y eso es una de las primeras cosas que nos van a ocupar aquí. Aquí Bang nos explicó de toda una serie de características que tiene que tener la ciencia, como es la precisión, que el objeto de atención sea científico, o sea, sean relaciones causa-efecto y que sean cosas que se puedan observar, se puedan medir y se puedan experimentar. Si no cumplen alguna de estas características no sería considerado ciencia. Tiene que haber objetividad porque al trabajar los seres humanos las ciencias podemos incurrir en la subjetividad, en que hagamos que pase lo que a nosotros nos gustaría que pasase. Esto va a pasar sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, por eso tenemos que intentar ser lo más objetivos posibles. Y también tenemos que tener la seguridad. Para ello tenemos que comprobar todo lo que estamos mirando por medio de experimentos y tenemos que poder repetir los estudios que estamos llevando a cabo, tanto por otras personas para evitar que nuestro estudio sea sea subjetivo, o para poder comprobar que nuestros datos sean ciertos. Todo eso son las características básicas de un estudio científico. Realmente ha habido mucha controversia sobre qué se considera una ciencia y qué no. Al principio se consideraba ciencia todo aquello que buscaba la verdad y que lograba la verdad. El problema es que hay muchas ciencias que no llegan a la verdad absoluta, pero que sí que están consideradas como una ciencia, como pueda ser la física teórica. El Big Bang es una hipótesis, no ha sido demostrada, pero es la hipótesis más factible, más plausible de todas las que demuestran el universo, con lo cual se considera verdadera, pero no es una verdad en sí misma. Así, la física teórica, según los preceptos que dicen que si no llegas a la verdad absoluta no es ciencia, no sería una ciencia. Para evitar esto, se hizo una visión diferente de la ciencia y se consideró que todo lo que se trabaje de manera científica, o sea, de manera sistemática y con el método científico, sería considerado una ciencia. Así, las ciencias sociales entrarían dentro de lo que se considera ciencia, porque podemos trabajar las ciencias sociales de manera científica. Así, el método científico que creó Descartes allá por 1563 o 1653, no estoy muy segura, ¿vale? Este método científico es todavía el que se utiliza hoy en día con ciertas modificaciones y también se puede utilizar en el ámbito de las ciencias sociales. Por eso las ciencias sociales también se pueden considerar una ciencia. Este método, que se considera el método hipotético deductivo experimental, Dewey lo dividió en una serie de fases. Primero, la identificación del problema. El problema ha de tener una característica por encima de todas, que sea resoluble, y entendemos resoluble como que podamos extraer toda la información al respecto para poder trabajar con ella. Eso es resoluble. Si yo no puedo extraer la información sobre un tema, pues realmente no será resoluble. Aquí entra el problema de
entrará el problema de las ciencias sociales, porque mucha gente considera que realmente no son resolubles porque trabajamos con muchas variables que no son medidas, no se pueden medir directamente y por tanto no se pueden cuantificar. Realmente hay un señor que se llama Yale, que veremos al final, que todas las ideas que negaban la posibilidad de las ciencias sociales como una ciencia fueron rebatidas por este hombre, que veremos al final cómo la rebate. Y una de las que rebatió fue esta: realmente las ciencias sociales sí que pueden ser medidas directamente, para eso están los indicadores. Realmente yo no puedo medir una cosa directamente, pero sí que puedo medir sus indicadores, sí que puedo medir los rasgos latentes, que son variables de tipo sensorial y social, que no se pueden medir directamente, pero sí por sus indicadores. Y esos indicadores, aunque sean de tipo sensorial, se pueden llegar a cuantificar por medio de la codificación de datos, o sea que ese problema ya lo tenemos resuelto y podemos pasar al siguiente. Otra fase que tiene que tener un estudio hipotético deductivo experimental es la identificación y definición del problema a resolver. Tenemos que definir bien el problema y tiene que ser un problema hipotético deductivo conductual. Las variables las tengo, ahora veremos que las tengo que operativizar, o sea, las tengo que convertir en parte de un estudio científico, y también después tendría que plantear las hipótesis y que haya unas hipótesis científicas en el sentido de causa-efecto. Tenemos después, a partir de la información que extraigamos, deducir conclusiones por medio de toda una serie de cálculos y fórmulas que se pueden utilizar tanto de las matemáticas como de la estadística propiamente dicho, y así poder validar las ideas. Los problemas, como hemos dicho, tienen que ser resolubles y tenemos que trabajar de manera sistemática, organizada, disciplinada y rigurosa. Si no podemos hacer eso, no será una ciencia. Bueno, necesitamos considerar que las características científicas tienen que formar parte de un conjunto de conocimientos y tienen que integrarse en este conjunto de problemas y conjunto de conocimientos o paradigmas, como quieran llamarlo. Tienen que estar formulados correctamente, tiene que haber resolubilidad y tiene que haber relevancia. Para todo ello tenemos que tener en cuenta nuestros objetivos, que es lo que a nosotros nos gustaría que pasase, y también las hipótesis, que son las guías de nuestro estudio estadístico. Así podremos hablar, todo esto es de estadística de primero, de hipótesis nula y de hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la guía de mi estudio estadístico, es la guía que dice que no hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables a estudiar, y si encontramos alguna diferencia es fruto del azar. Tenemos que partir de la hipótesis nula porque si somos científicos no podemos decir que existe algo que no se haya podido probar. Por eso tenemos que partir de que no hay relación causa-efecto entre las variables. Si después se demuestra, genial. Y no solo hay que expresarla en lenguaje, sino que también hay que expresarla en fórmulas. Así utilizaremos el símbolo de la media de la población, entendiendo que yo puedo dividir la población en varias partes, en varios grupos, el de control, experimentales y demás. Así, la hipótesis nula se debe representar como que la media del grupo de control le resto la media del grupo experimental y el resultado que me va a dar es 0. O si trabajamos con más de una muestra experimental, podríamos hacerlo de otra forma, que diga que la media del grupo de control va a ser diferente a la media del grupo experimental 1 o la media del grupo experimental 2 y así consecutivamente. Todas ellas serían aceptadas, todas estas formas de interpretar la hipótesis nula serían aceptadas. Y además de hipótesis nula, tenemos que tener una alternativa por si se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, que dice que sí que existen diferencias estadísticamente significativas entre las variables. La hipótesis alternativa puede ser
bilateral cuando simplemente decimos que hay diferencias entre las variables, no decimos por cuál va a haber diferencias, cuál va a ser la causa de las diferencias, y entonces utilizaremos este símbolo. Así, por ejemplo, sería la media del grupo de control, el resto la media del grupo experimental, y el resultado me va a dar diferente a 0. No sé a favor de quién, pero diferente. Uy, que lo he movido sin querer. Bueno, si estoy utilizando un estudio unilateral, el investigador estará a la misma distancia de todas las muestras que trabaje. Pueden ser 2, pueden ser 4, puede ser una docena, ¿vale? Pero el investigador, si el estudio es unilateral, considera que uno de los lados tiene más posibilidades de ser mayor, de que las diferencias vayan a favor de ese lado. Y por lo tanto, estamos mirando en esa dirección con más ímpetu que en el resto de direcciones. Y por eso mi estudio es unilateral. En estos casos, los símbolos que lo representan en la fórmula será el de menor que o mayor que. Así, mi estudio científico sería la media del grupo de control, el resto la media del grupo experimental, y me puede dar un valor menor que 0 porque sea más grande el grupo experimental, o al contrario, si es más grande el grupo de control, podría ser así, podría tener este símbolo, ¿vale? Porque si es más grande el grupo de control, el resultado que me dará será un resultado positivo, mayor que 0. También se podrían trabajar si trabajásemos con más de una muestra. Entonces podríamos hacerlo de varias formas, pero una de ellas es ir haciendo para cada muestra diciendo cuál es mayor y cuál es menor. No habría ninguna dificultad en ello. Bueno, esto sería las hipótesis de trabajo, pero además de las hipótesis de trabajo, que son fundamentales y que se escriban de una manera muy sencilla, generalizable y que dé de potencia deductiva, que tenga un formato muy concreto como el que hemos mirado, tendríamos que empezar a validar las hipótesis. Para ello es fundamental comenzar operativizando las variables, porque nuestras hipótesis están formadas por variables y estas variables tienen que tener una función concreta. Solo hay dos funciones que pueda tener una variable en un estudio estadístico que tengan función directa en el estudio estadístico. Sería la variable independiente, que será la causa, y que puede haber muchas, puede haber diferentes causas, y la variable dependiente, que sea el efecto, que solo puede haber una, solo hay una única variable independiente. Entonces, en las variables independientes o causa puede haber varias, ¿no? Puede haber varios tipos de estudio estadístico según el número de variables independientes que tengamos. Si solo tenemos una, nuestro estudio estadístico tiene que ser contrastado por unas fórmulas concretas, como son, si trabajamos con pruebas paramétricas, o sea, las pruebas más exactas de todos, con la t de Student y la z. Si trabajamos con más de dos variables independientes, entonces tendremos que trabajar con la NAVA, que también es una prueba paramétrica y es la más exacta de todas, y si puedo utilizarla, tendré que intentar utilizar siempre pruebas paramétricas porque son más perfectas estas pruebas paramétricas. Estas pruebas paramétricas tienen que cumplirse unas características especiales para poder ser utilizadas. Las características especiales son, en principio, 3, aunque habrá más, que veremos más adelante. La primera, que la variable dependiente, o sea, la variable efecto, sea de intervalo. Aparte de esto, la variable dependiente tiene que distribuirse de manera normal, tiene que seguir la forma de la campana de Gauss. A esto se le llama normalidad. Y por último, tiene que haber homocedasticidad. La homocedasticidad significa que la muestra se parece a la población, ¿vale? Estas 3 características tienen que cumplirse, si no, no podemos hacer pruebas paramétricas. Tendríamos que utilizar lo que llamamos pruebas no paramétricas, que hay muchísimas, pero bueno, en los exámenes no suelen caer las pruebas no paramétricas, aunque algunas sí que las veremos. Bueno, aparte de esto, de estos 3 requisitos que tienen que tener, podemos encontrar
en nuestras, aparte de la variable dependiente o efecto y variable causa o variables causa, podemos encontrar otras variables en el contexto. Realmente no son variables que me interesen en mi estudio estadístico, pero están en mi contexto y tengo que controlarlas. No vaya a ser que se conviertan en un problema en mi estudio estadístico, en una variable extraña. Y esas serían las variables intervinientes o variables bloqueo. Son variables que pueden bloquear a mi estudio estadístico y por tanto tengo que observarlas y controlarlas. Cuando cuento con una variable bloqueo, lo ideal para vosotros este año será trabajar con la NAVA e incluirla dentro del estudio estadístico y así poder contrastar si se cumple o se rechaza la hipótesis nula o saber si la variable bloqueo realmente es una variable extraña, una variable que esté afectando a mi estudio estadístico. Pues todas estas cosas las tengo que comprobar antes de empezar a trabajar, antes de empezar a hacer mi estudio estadístico. Bueno, también es importante escoger la muestra y escoger los instrumentos con los que vamos a trabajar. Es fundamental que la muestra tenga un tamaño suficiente y que sea extraída de manera aleatoria. Eso significará que mi muestreo es probabilístico y que hay más posibilidades de que se parezca a la población. También es fundamental escoger el diseño que vamos a tener que trabajar, el diseño nuestra metodología de trabajo científica. Así, en este capítulo nos hablan de 3 tipos de diseño, aunque habrá más. Nosotros vamos a trabajar con 4, yo os lo mencionaré ahora, aunque ya os digo que se verán más detenidamente más adelante. Cuando yo trabajo con el paradigma cualitativo, cuando yo trabajo de manera inductiva, queremos inducir queremos inducir hipótesis, teorías, inducir la realidad y las conclusiones, no deducirlas, no calcularlas, entonces trabajaremos con el método de la observación. Esta observación también tiene que ser sistemática y tiene que ser controlada, porque tenemos que trabajarla lo más científicamente posible. La observación se verá detenidamente en el tema 4, en el tema del paradigma cualitativo. ¿Vale? Otros métodos serán el método experimental puro. Es muy difícil de encontrar en un estudio estadístico. Realmente sería como hecho en laboratorio, donde el investigador controla todos los aspectos del estudio estadístico. Él aplica la variable independiente, controla el contexto, hace un control total sobre todo, pero sobre todo es interesante que es el investigador quien aplica y controla completamente la variable causa, las variables causas. ¿Vale? Ese sería un estudio experimental. Además, de este estudio experimental encontraríamos otros como es el ex post facto. Vale, el ex post facto es el último que hablan de él en el tema. El ex post facto significa que realmente yo no escojo la muestra aleatoriamente y le aplico la variable independiente. Cuando trabajamos con ex post facto, escojo la muestra porque tiene la variable independiente previamente a lo que a mí me gusta, o sea, tiene la variable independiente previa. O sea que yo estoy intentando buscar a gente que tenga unas características concretas, porque esas características concretas no las puedo provocar yo. Imaginaros que quiero hacer un estudio sobre el rendimiento escolar de los niños que han sufrido acoso escolar. ¿Vale? En este caso yo no voy a poder, lógicamente, no voy a poder provocar el acoso escolar de los niños para estudiarlo. No estaría del todo bien, ¿vale? Ni del todo ni del principio bien. Entonces, cuando pasa esto, yo no puedo causar la variable independiente. Yo no puedo coger a niños normales, una muestra de niños normales, y provocarles a algunos de ellos acoso para mirar su rendimiento. Como no podemos hacer eso, la muestra se escogerá entre las personas que
tienen previamente esa característica, esa variable independiente, esa variable causa. Se puede hacer también, por ejemplo, si trabajamos, yo que sé, con catástrofes naturales. Yo no puedo provocar la catástrofe natural, pero sí me puedo ir al sitio donde hay catástrofes naturales y recoger la muestra a partir de esas características previas que tienen. Eso sería el ex post facto. Y por último vamos a hablar del cuasi experimental. El cuasi experimental el cuasi experimental es un estudio estadístico donde la variable independiente se provoca, la causamos, pero no la causa el investigador directamente, delega en terceras personas para aplicarla y por tanto pierde el control del estudio estadístico, al menos en algunos momentos, y por lo tanto va a ser menos científica, menos exacta. Cuando trabajamos con este cuasi experimento, un estudio cuasi experimental, tenemos que ser más estrictos a la hora de realizar los cálculos porque estamos provocando sesgo estadístico, estamos provocando sesgo en tanto que hay más posibilidades de cagarla, hablando en plata, porque no controlo directamente cuándo se aplican las variables independientes, lo he delegado en terceras personas. Bueno, estos estudios cuasi experimentales tienen que utilizar fórmulas como la desviación típica insesgada y estudios más estrictos. Por ejemplo, la TED-Student. Cuando estamos trabajando con un cuasi experimento o una TED-Student, una NAVA también, claro. Cuando estamos trabajando, porque la NAVA se puede utilizar siempre que se utilice la TED-Student. Incluso cuando haya solo dos muestras, una de control y una experimental. No se suele utilizar en este caso la NAVA porque es más trabajo y somos un poco vaguitos, ¿vale? Pero no por nada más, pero se podría utilizar en las mismas ocasiones. Pues cuando hacemos un cuasi experimento y yo no controlo todos los aspectos del estudio estadístico, yo por ejemplo no podría utilizar la Z, ¿vale? No debería utilizar la Z y tendría que utilizar la TED-Student y trabajaríamos con cálculos como las desviaciones típicas insesgadas. De hecho, a veces cuando trabajamos con la TED-Student, en los enunciados de los problemas nos hablarán de cuasi desviaciones típicas. Eso significa que utilizamos la desviación típica insesgada por este motivo o por otros motivos, pero bueno, ya se ha generalizado la desviación típica insesgada, llamarla cuasi desviación típica o cuasi varianza, claro, también podría ser. Bueno, pues estos son los métodos que podemos utilizar, son los métodos científicos que podemos utilizar. A ver, así para Bang debe ser intencionada el estudio científico y debe tener un objetivo determinado. Así también la observación, que es el método que más problemas ha traído para considerarlo científico, realmente sí que se le considera científica porque cumple todas estas características, es intencionada y tiene un objetivo determinado. La observación, que era uno de estos primeros métodos que hablamos, Selith considera que tiene que cumplir una serie de características. Primero, responde a un objetivo ya formulado, tiene que estar planificada, tiene que estar controlada y tiene que ser sistemática y debe trabajar con proposiciones relacionales, o sea, con frases que afirmen cosas y generales. Debe estar sujeta a comprobación y a la validez. Bueno, todo esto me mostrará si puede estar controlado y los datos que pueden ser analizados y puede ser depurada y organizada es científica porque esas características las tienen todos los estudios estadísticos. Aquí también nos hablarán de los errores posibles que tengo que tener en cuenta. Estará el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es el error humano peor de todos los que puede haber. Es el error que dice que rechazamos la hipótesis nula cuando es cierta. Es como si estamos en un juicio y rechazamos la inocencia de alguien cuando en el fondo sí que lo es. Metemos en la cárcel a un inocente. Eso es lo peor que podemos hacer. El error tipo 2 es otro error humano pero un poco más laxo, un poco más suave. Significa que acepto la hipótesis nula cuando es falsa. Es como dejar en libertad a un culpable. Es malo, pero no es tan malo.
Como hemos dicho, tenemos que elegir bien la muestra, que sea aleatoria, tenemos que elegir el tipo de contraste y tenemos que elegir el tratamiento estadístico, qué cálculos vamos a hacer, vamos a operativizar las variables y a partir de todos estos cálculos vamos a extraer conclusiones, ¿vale? Y es importante poder generalizar, aunque sea en un mínimo grado, nuestros estudios para considerarlos científicos. Bueno, la parte 2 continúa un poco más o menos diciendo lo mismo. Nos habla de la importancia del contexto de descubrimiento y de contrastar las hipótesis. ¿Vale? Nos habla de la formulación de hipótesis otra vez y otra vez nos hablan de los tipos de experimento. También hablan de la importancia de la depuración, de la matriz de datos y de las tablas de frecuencias, que es cuando organizo los datos. Recordar, en las matrices cada columna será una variable, una característica diferente y cada fila será un sujeto y nunca se pueden poner nombres dentro de estas matrices. En las matrices de datos, todas las columnas serán variables y no puede haber nombres. A lo sumo, para identificar las variables que estamos trabajando, pondríamos letras, pondríamos C1, C2, C3, C4 para identificarlas. Y para V1, V2, V3, V4 y cada sujeto tendrá un número. Los valores tienen que estar ya codificados, tienen que ser todos números y para poder interpretar esta tabla y poder entenderla se tiene que crear lo que llamamos libro de códigos. El libro de códigos lo que hace es ponernos una etiqueta de la variable, que es cómo están codificadas estas variables, C1, que será la variable, bueno, podrían ponerse en siglas y después en nombre, pero bueno, vamos a ponerlo directamente en nombre, que será la variable C1, la variable sexo, por ejemplo. Después tendríamos que decir también qué tipo de variable es, el código que estaremos utilizando y el tipo de variable, la etiqueta de la variable. Por ejemplo, la etiqueta es categórica o atributiva, de nivel de medida nominal, ¿vale? Y como puede ser hombre, mujer, ¿vale? Pondríamos 0 y 1 en el código. También tendríamos que tener una primera columna que es la de identificación de los sujetos, ¿vale? Identificación de los sujetos, porque los sujetos no podemos trabajarlo de manera con nombres. Cada sujeto representará un número diferente. Por supuesto, yo esto lo he visto y lo estuve explicado en primero, o sea que si queréis, tenéis dudas y no os acordáis muy bien, podéis ir mirando en primero porque todo está explicado. Dependiendo del estilo de estudio que estemos llevando, si es inductivo o es deductivo, si es cualitativo o es cuantitativo, la deducción, los resultados los extraeremos a partir de la inferencia inductiva, donde a partir de los enunciados y del problema extraeremos consideraciones, inferiremos posturas de aceptación o rechazo y miraremos su factibilidad a partir del razonamiento y de la explicación. Mucha gente considera que cuando se trabaja de manera inductiva no se es científico. También estará la deductiva, que es por medio de cálculos donde se podrá replicar de manera sistemática. El documento número 3, que es el que habla de cómo la educación cumple todas estas características científicas y por tanto se puede considerar una ciencia y cómo podemos realizar experimentos a partir de estas ciencias humanas y por lo tanto ser empírico y experimentar. Bueno, aquí considera que aunque hay dos tipos de educación, de pedagogía, la experimentada y la experimental. La experimental es la sistemática y controlada de manera científica. Y hay otra que se realiza a partir de ensayos, a partir del razonamiento lógico, de ensayo-error, de ir practicando y podemos extraer conclusiones y conocimientos científicos de la propia práctica de la educación. Y así se crearon en el siglo XVIII los principales conocimientos científicos, como son los de Comenio, Lassalle,
Pestalozzi y Rousseau. Bueno, realmente de esto es todo más o menos cosas que se ven en primero hasta llegar aquí a Jela, que es quien discutió y demostró que la educación es una ciencia tal cual. Primero, una de las primeras críticas que se le puso es la irrepetibilidad de las variables y por tanto de las situaciones más que de las variables y por tanto que no se podría considerar científica. Jela considera que sí que es científico un estudio estadístico porque realmente hay diferentes grados de verificabilidad de las variables, hay diferentes grados de verificabilidad y diferentes grados de generalización, y como sí que hay cierto grado de generalización, sí que se puede trabajar, ¿vale? Sí que se podrá trabajar de manera científica. Esto mismo decían Sherwood y Allport, ¿vale? Que sí, que leyes generales universales no habrá, pero sí que habrá leyes generales para un contexto concreto. Otro problema que se le achacó a las ciencias sociales y a la educación es el que estábamos trabajando con cosas psíquicas y que no pueden medirse directamente. Jela especificó que sí que se pueden medir, porque se pueden medir a partir de sus indicadores, de sus consecuencias. Y sobre la irrepetibilidad pone en entredicho todo lo que dice de que no pueden ser irrepetibles, ya que realmente trabajamos con uniformidad en la naturaleza. La naturaleza realmente no somos nada originales y se va repitiendo siempre las mismas personas, las mismas características, la misma historia, se va repitiendo constantemente. Después, sobre el control, mucha gente consideraba que las ciencias sociales no son controlables, pero sí que lo son, ¿vale? Los fenómenos psicológicos sí que se pueden observar y sí que se pueden medir, en tanto que se pueden medir, se pueden controlar. Y ya hemos visto que se pueden medir gracias a escalas de medidas como las de Stevens, que hablaban de nivel de medida nominal, ordinal, de intervalo de razón. La clasificación de las variables de Stevens hoy en día no se utiliza y en esta asignatura no se utiliza. Solo se habla de dos tipos de variables, la variable cualitativa que engloba la que antes se consideraba como categórica o atributiva y la cualitativa propiamente dicha, y la cuantitativa, que son la de los números tal cual, cuantitativa. Las cuantitativas son números tal cual, mientras que las cualitativas son nombres. Y hay de dos tipos, los que son nombres propiamente dichos o si son nombres que quieren ser números y por tanto están ordenados. Bueno, pues todo esto es la base de la justificación de Jela para considerar que sí que pueden ser controlados. Aparte de eso, poco más. Realmente considero que también pueden ser sistemáticos y se puede trabajar de manera sistemática y por tanto experimental, ¿vale? Aquí se utiliza el concepto del realismo mundano, ¿vale? El realismo del experimento de circunstancias concretas. Y que se puede utilizar técnicas estadísticas para trabajar completa, y a partir de la verificabilidad se puede evitar la subjetividad. Popper habla de que la experiencia es subjetiva y por lo tanto no podía ser las ciencias sociales científicas, pero esto, como hemos visto, se puede negar, y así Banch habla de que hacemos hipótesis sobre hechos no percibidos y los contrastamos por medio de la evidencia, que consiste en datos acerca de hechos que sí que son observables, son los indicadores, y partiendo de estas suposiciones podemos trabajar de manera científica. Bueno, pues todo esto es lo que habla el tema 2, muy resumido. Muy resumido. Mi consejo, echarle un vistazo a estadística de primero, los principales vídeos de estadística de primero, y bueno, nada más y nada menos, aquí está todo por hoy. Hasta luego, chao, chao.